Membrana celular. La membrana celular, llamada también membrana plasmática, encierra y protege a las células. Controla la interacción de la célula con el ambiente que la rodea y además regula el paso de sustancias hacia adentro o fuera de la célula. La imagen que tenemos al costado derecho es una representación de una célula eucariota, en la cual podemos ver organelos como mitocondrias y el núcleo, que están inmersos en el citoplasma de la célula. Vemos además en la imagen a la membrana plasmática, que forma una especie de esfera aquí en esta representación, y vemos cómo pues esa membrana aísla el medio intracelular, es decir, la parte interna de la célula, del medio extracelular, es decir, del exterior de la célula. También vemos que la membrana plasmática además tiene unos canales por los cuales se da el tránsito de determinadas sustancias. Componentes de la membrana celular. En este caso vamos a empezar a mirar cuáles son esas partes que conforman una membrana celular y qué función tienen como tal. Para ello vamos a ir explicando y mirando la imagen que está aquí al costado derecho. Esta imagen sería un fragmento de esa membrana celular que veíamos en la imagen anterior. Bien, la membrana celular, como ya lo mencionamos, regula las sustancias que se deben excluir, absorber y excretar por parte de la célula. Vamos a encontrar en la membrana celular tres componentes básicos. Iniciamos con los lípidos. Los lípidos o grasas forman una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. En la imagen, esos lípidos forman una bicapa lipídica que estoy señalando aquí con el cursor. Bicapa porque son precisamente dos capas y lipídica porque está formada a partir de moléculas llamadas lípidos. Entonces vemos aquí, si miramos una sola de las capas, vemos estructuras que tienen una cabeza y una cola. Las vemos en ambos lados, las estoy señalando aquí con el cursor. Cada una de esas moléculas que tiene cabecita y este par de colas sería la molécula de un lípido, de una especie de grasa, que tienen consistencia similar a la del aceite. Entonces, millones de esas moléculas terminan conformando esa bicapa lipídica que en últimas lo que hace es formar gran parte de la membrana celular. Bien, proteínas. Las proteínas son otro componente de la membrana celular y como tal participan en el transporte a través de la membrana y en la comunicación celular. Para explicarlo, recordemos que esa bicapa lipídica lo que hace es aislar el medio interno de la célula del medio externo. Para efectos de comprender la imagen, el medio interno estaría por debajo de esa bicapa lipídica, es decir, la parte interna de la célula, y el medio externo estaría por encima de esta bicapa lipídica. Fíjense que si la membrana celular estuviese hecha exclusivamente a partir de lípidos, ninguna sustancia podría entrar ni salir. Entonces nos fijamos en qué papel cumplen las proteínas. Forman estos canales de proteína que estoy señalando aquí con el cursor del mouse. Esos canales son selectivos y permiten el paso de determinadas sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Entonces vemos cómo dentro de esa bicapa lipídica tenemos varios canales formados por proteínas, que los vemos aquí como en color rojo, esas almohadillas de color rojo, que aquí en el corte transversal vemos que tienen conductos que dan paso a ciertas sustancias. Bien. Otro componente de la membrana celular son los carbohidratos. Los carbohidratos también los conocemos como azúcares o cadenas de azúcares. Ellos se unen a los lípidos y proteínas que forman la membrana celular y lo que hacen o la función que cumplen esos carbohidratos es permitir que una célula reconozca a otra célula vecina, es decir, que se reconozcan entre sí. Y aquí vemos
representados esos canales de carbohidratos o de azúcares, los vemos aquí como estas cadenitas de color verde que están unidas directamente a las proteínas. Ahora hablemos acerca de la permeabilidad selectiva. Resulta que las membranas celulares son permeablemente selectivas. Vamos a analizar qué quiere decir este concepto. Permeablemente quiere decir que permiten el paso de determinadas sustancias, es decir, no son totalmente impermeables. Recordemos que, por ejemplo, cuando hablamos de una capa que nos proteja de la lluvia o de una sombrilla para protegernos de igual manera del agua, esos son materiales impermeables que no permiten el paso del agua del exterior hacia la parte interna de esas telas. En cambio, cuando hablamos de una membrana celular, no hablamos de algo impermeable, sino de algo permeable. Es decir, permite el paso de ciertas sustancias. Y por eso hablamos de selectiva, es decir, la célula elige qué sustancias pueden pasar y cuáles no. Y cuando hablamos de pasar, recuerden, estamos hablando de pasar hacia el medio externo o hacia el medio interno de la célula. Esa permeabilidad selectiva le permite a la célula obtener nutrientes, eliminar desechos, mantener un ambiente interno que sea estable y diferente al ambiente que hay en su exterior, y además esto le permite a la célula mantener la homeostasis, es decir, mantener su equilibrio interno. Cada vez que hablemos de homeostasis hablamos de mantener las condiciones internas, de mantener el equilibrio interno de un organismo, en este caso un organismo unicelular, es decir, una célula. La permeabilidad selectiva, pues precisamente lo que hace es que regula las sustancias que pueden pasar y la cantidad de cada sustancia que puede entrar o salir en un momento dado. Y miramos aquí la imagen, la animación que tenemos, vemos cómo a través de esa membrana celular formada por esa bicapa fosfolípida, por los canales de proteínas que vemos aquí, se da pues el paso de determinadas sustancias. A través de la bicapa pasan algunas sustancias por difusión simple. A través de esos canales de proteína pasan otras sustancias por difusión facilitada. Y también pasan a través de esos canales otras sustancias por otro mecanismo llamado transporte activo. Y fijémonos que se necesitan para algunos de estos procesos de transporte energía en forma de moléculas de ATP. Por último, la membrana celular hace que se generen básicamente dos regiones, dos zonas. Una que sería el interior de la célula, llamado medio intracelular, y otra que sería el medio exterior de la célula, lo que está por fuera, es decir, el medio extracelular, que aquí en la imagen pues los vemos. Medio intracelular está representado al costado izquierdo de la membrana celular, que está aquí en el centro, y el medio extracelular, el medio fuera de la célula, está representado en la imagen al costado derecho de la membrana celular. Ambos medios, intracelular y extracelular, tienen sustancias disueltas, tal cual como lo estamos viendo aquí en la imagen. Vemos, por ejemplo, en el medio intracelular, iones de cloro, iones de sodio, iones de potasio, que están disueltos en agua. O sea, tenemos agua al interior de la célula. Y de igual manera hay agua en el exterior. Y en ese medio extracelular, en ese exterior de la célula, también encontraremos sustancias disueltas. Iones sodio, iones cloro, iones potasio, etc. Y lo que sucede es que la membrana celular permite el paso hacia adentro o hacia afuera de esas sustancias, que es lo que se simboliza aquí en la parte de abajo con estas flechas. Vemos, por ejemplo, que en esta representación los iones de sodio ingresan a la célula, es decir, pasan al medio intracelular, que es lo que nos dice esa flechita apuntando hacia la izquierda,
que los iones potasio, por ejemplo, en este caso van a pasar del medio intracelular hacia el medio extracelular. Y finalmente que iones como el cloro están pasando del medio extracelular, es decir, del medio exterior de la célula, hacia el medio intracelular.